En la antigua Grecia hubo una asamblea de aquellas que había, que reunían a los griegos de toda la Hélade, y en un momento de la asamblea un cretense se levantó y les dijo a todos, tengan cuidado con los cretenses porque siempre mentimos. Y en ese momento pues se empezó a hacer un murmullo entre todos los que estaban allí discutiendo qué ha dicho. Que no nos fiemos porque ellos siempre mienten. Entonces, si lo que ha dicho es verdad, entonces es mentira lo que ha dicho. Y si es mentira, entonces es verdad. Y no llegaban a entender qué quería haber dicho con eso. Es evidente que con el lenguaje podemos jugar todo lo que queramos. Y si yo les digo, es verdad que siempre miento, decidan si es verdad o es mentira lo que acabo de decir. No habría estos problemas si no tuviéramos ese mecanismo que hemos inventado los humanos, que es el lenguaje, mediante el cual emitimos juicios. Y la forma más básica de un juicio es decir, esto es esto, la mesa es blanca, el suelo es negro, y estoy ya empezando a decir lo que son las cosas, o lo que creo que son las cosas. Y a partir de ahí empieza lo que podría ser el juego de la verdad, de la mentira o de la falsedad, verdadero o falso. ¿Existiría la verdad si no hubiera juicios, si no estuviéramos empeñados en decir lo que son las cosas? Una cosa es la realidad y otra cosa lo que decimos que es la realidad. No es fácil. De hecho, esto nos atañe especialmente a los humanos. Y es un problema porque si renunciamos al campo de la verdad, nos vemos sumergidos en una especie de arenas movedizas en las que nos podemos hundir. Vamos a hacer frente a estos problemas y a este maravilloso y apasionante tema que es la verdad, ¿eh? Aquella pregunta que le dijo Pilato a Jesús mientras le estaban juzgando, ¿y qué es la verdad? Vamos a ver si somos capaces de acercarnos a esta pregunta. Comenzamos. ¿Qué es la verdad? Gran pregunta que seguirá estando, yo creo que hasta el fin de los tiempos, porque nos acompaña en nuestro camino desde que nacemos hasta que morimos y acompaña a la humanidad. Yo solamente comienzo con una afirmación. Somos seres con hambre de verdad. La necesitamos, a veces más que el aire que respiramos. Y como no la encontramos, pues eso nos hace sufrir. Vamos a ver si con estos invitados que tenemos hoy, que tenemos además novedad, podemos hacer frente a esta pregunta. Tengo el gusto de presentar hoy como primera vez con nosotros a Laura Cubillo. Hola, Bienvenida. buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bienvenida. Laura Encantada. es escritora, ¿no? Así te Sí, te artista. defines. Y bueno, también me has dicho que eres una artista multidisciplinar que utilizas distintos lenguajes para explorar una misma pregunta. ¿Qué es lo verdadero? Así que eras la invitada que tenía que venir aquí, ¿no? Y bueno, pues distintas disciplinas y formatos, ¿no? Una investigación constante donde el arte se convierte en una herramienta Mm, para cuestionar la realidad. Eso me has dicho Claro. yo. Qué bello. O sea, hacemos lo mismo desde la filosofía y desde la investigación artística Ujú. y eso es una gozada poder hablar de eso hoy. Pues Encantada de estar aquí con todos y todas vosotras. muchas Es un lujo gracias. poder estar aquí hoy. Bueno, tenemos a Carlos, que ya le conocemos, no tengo ya que presentarte. Carlos, nuestro filósofo, y Carolina, que ya va siendo poco a poco habitual en el programa, y es una alegría verte por aquí de Ay, nuevo. muchísimas De gracias. verdad que Un absoluto placer. Gracias. vamos a disfrutar este rato, ¿verdad? Yo creo Sí, que sí, sí, se nos hará corto como sí. siempre, seguro. Yo voy a empezar por una palabra, he presentado a Laura y he omitido a propósito las últimas líneas que me enviaste, porque habla de su último poemario. Que por cierto, tenía yo que haber contado con la carátula, pero ya para el siguiente lo meteremos, ¿no? Pero hablaremos de ello para recomendarlo a los que vean el programa, Sí. que se titula Aletheia, o Ujú. Aletheia, depende cómo lo queramos acentuar, ¿no? La necesidad de mostrar lo que permanece velado, ¿no? Que está oculto. Aletheia es un ejercicio de sinceridad existencial a través de la poesía.
Esto es uno de los conceptos de la verdad va ligado a la palabra griega aletheia. Sí. Entonces yo, si queréis, empezamos por ahí, ¿no? Hay algo oculto y hay algo que hay que desvelar. ¿Qué es eso que está oculto? ¿Qué se nos oculta a los ojos? ¿Qué? Es curioso porque antes has dicho, tenemos hambre de verdad. Uy, eso es realmente cierto. Tenemos hambre de verdad. O cuando quizá la encontramos, incluso a veces hasta de forma no casual, ¿no? Pero yo creo que la verdad sobre todo es una experiencia corporal, pasa por el cuerpo, más que intelectual o más que... Tiene otra dimensión. Y la Aletheia habla de esa dimensión, ¿no? De ese más allá, de ese ir más allá y de lo que permanece oculto y de cómo se descubre. Creo que a veces no tenemos hambre de verdad. Yo creo, ¿eh? Y seguimos ocultando o no haciendo caso omiso a muchas verdades que están ahí, ¿no? Y que, bueno, porque la verdad a veces Tal vez tiene... tenemos ahogada esa hambre. Yo creo que el hambre, porque es algo que dándole vueltas Sí. es algo constitutivo de nuestra naturaleza humana, pero que la podemos tener ahogada. No sé, Tenemos como, hambre de como tener la razón, narcotizada. Y, a lo sí, no, eso mejor, está no claro. de... Por no de- encima de ti, como sea, ¿no? Tenemos hambre de Sí. tener la razón, pero la verdad es otra cosa. No ¿Qué es es tener la razón. verdad? Bueno, yo he hablado mucho, a lo mejor mis Bueno, compañeros yo quieren decir lanzo algo. aquí para que... Bueno, ellos, A lo esto no mejor está ellos nada, esto no quieren está nada decir. preparado, ¿vale? No, pues si Eh, tú lo has traído, que Esto no es nada preparado, que sepan ellos. Yo sí sé. me da miedo, ¿eh? Dices que a veces la verdad está velada, ¿no? O está oculta. Ujú. Os lo voy a hacer a los tres. ¿Puedes tocar aquí y solamente así decirme si es blando, bien. duro? Parece durito, no me atrevo a A ver, apretar. bueno, ¿Puedo no, pero apretar? muy No vaya a ser- poquito, muy No vaya a ser poquito. que lo casque. No, no, es blandito. ¿Es Sí, blando? yo creo que sí. Sí. Carlos, ¿te importa tocar por aquí? Por aquí, ¿Y cómo es? duro. O sea, ¿es blando y es duro? Sí, Anda. Venga, Yo la del equilibrio, por aquí dónde la, toca la de ella. la... ¿Dónde tocas? Puedo hacer así entonces. No, 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 solo un lado, solo un lado, está velada. No hay nada. Duro. Ah, Diría a que ver duro. si no hay nada. Diría que duro. Ah, una vecina. Fijaos qué es la verdad en neurobiología. A mí me gustaría luego hablar de la verdad profunda, ¿no? Claro. Pero Claro, para esto- neurobiología, la verdad es la interpretación Ujú. más cómoda para mi cerebro, que me da seguridad, que me da identidad y que me da equilibrio. El cerebro lo que más detesta es no saber qué está ocurriendo. Necesita tener sentido, ¿no? Por lo que Necesita le- tener mi sentido. Mi sentido. Nuestra verdad está filtrada por quién somos, por quién pertenecemos. Además es muy listo porque el cerebro utiliza lo que se llaman heurísticos, son atajos, ¿no? Atajos, por ejemplo, de quién soy, a quién pertenezco, cuál es la verdad en el mundo donde estoy. Y si me salgo de ello, igual el grupo me retira un poco. Entonces, el cerebro interpreta para no tener incertidumbre. El cerebro no quiere incertidumbre porque gasta muchísima energía, recordad que muchas veces os lo hemos contado, y porque además activa dos zonas de las que ya hemos hablado, las amígdalas y el eje, no lo tenéis que saber, el hipotálamo hipófisis adrenal, que secreta mucho cortisol. La incertidumbre ante la verdad a mi cerebro le provoca muchísimo estrés y eso gasta mucha energía. Entonces lo que hace es interpreta su verdad y la hace suya. Claro, pero en este caso yo, que no he apretado mucho, y Carlos que ha tocado lo duro, cuando se ha desvelado, la verdad es común a los dos. Yo he interpretado una cosa, él otra, Claro. y al final los dos Pero interpretamos si la yo, misma. porque no se podía, pero si yo hubiera hecho sombras chinescas, si yo hubiera hecho sombras chinescas con esto, cada uno sobre esta verdad habríais interpretado una cosa. Si yo voy caminando de noche y veo una sombra que se mueve y he tenido algún problema, lo digo por mujeres que lo han tenido, ellas interpretan rápidamente que es una persona que les Claro. puede hacer daño. Pero cuando tú pasas al lado era alguien que había dejado olvidado un abrigo. ¿Por qué el cerebro interpreta rápidamente esa verdad que está La conociendo? amígdala. Porque necesita los recursos para huir, atacar o permanecer quieto. Interpreto la realidad por quién soy, por cómo soy y por la comunidad a la que pertenezco. Pero ¿eso quiere decir que nunca accedemos a la misma realidad? ¿O?
A mí me encantaría, pero luego al final, ahora que hable Carlos, de hablar la verdad profunda que es para mí, y evidentemente, independientemente de la verdad para neurobiología, que además hay distintos tipos de verdades que hablaremos luego. Pero creo que ahora le toca hablar a Carlos, que yo he hablado mucho. Bueno, es que es un tema tan Tan difícil y complejo, tan amplio. tremendo, ¿no? No sé, yo cuando en la entrada tú has mencionado el diálogo entre Pilato y Jesús, bueno, no es diálogo realmente, vamos, esa parte sí. A mí siempre me he figurado a Pilato preguntando a Jesús qué es la verdad, sí, pero con un tono despectivo y despreciativo, dando por hecho de que evidentemente Jesús no iba a contestar. Y además lo que contestara hubiera dado igual. Pero mucho más interesante que eso es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue el silencio. Entonces, eso es una pista que a mí me da para pensar que para acceder a la verdad, más que a través del lenguaje, que sí, que también, hay un paso previo que es muy importante, que es el silencio. Sí. Hacer silencio. Y el silencio es muy elocuente, curiosamente. El silencio no es no hablar, no es callar simplemente, sino es abrirse a una realidad no tangible, interior a nosotros, que es tan profunda, sentido este que tú comentabas de verdad profunda, que nos permite entrar en contacto con una verdad que a lo mejor no es en sí misma lingüística, pero que de alguna manera tiene que expresarse lingüísticamente. Aunque sea con la poesía, claro. Sí, Efectivamente, sí. y ahí, Claro, y ahí muchísimas los artistas formas de Claro. tienen yo diría que una ventaja en relación a los científicos o a los filósofos incluso, que en el fondo nosotros manejamos la palabra, mientras que los poetas que trabajan la palabra también trabajan los silencios. Y San Juan de la Claro, Cruz yo- como místico, es que no tenía más que la Y poesía. la para- mística, Claro, efectivamente. yo llevándome un poco, ¿no?, a mi lenguaje poético, filosófico, ¿eh? A mí siempre se me han dicho que soy muy filopoeta, porque Bonito. es una cosa así, ¿no? Yo creo que sí, que la filosofía y la poesía Mutuo. deben de hermanarse y Sí, de sí, hecho sí. dan libro, ¿verdad? filosía, se llamaba filosía. Entonces, claro, yo retomando la idea del silencio y en mi lenguaje metafórico, yo el silencio, para mí la verdad es también una pequeña muerte, o sea, no puede haber, es el silencio que precede, ¿no?, a la muerte de lo que tú consideras, como ella decía, ¿no? Esas son mis verdades, que a lo mejor no lo son tanto, que en ese silencio, ¿no?, en esa vieja la guadaña que te dice, a ver, analiza esto, que es que a lo mejor te estás perdiendo algo de ti mismo, a ver cómo lo gestionas. Y creo que la verdad, hasta que nos dé ese, ¿no?, ese pozo, ¿no?, de estar en paz, trae mucha inquietud. O sea, en Muchísima. esa búsqueda hay, pues, bueno, pues todo un calvario, vamos a decir, no un calvario, pero bueno, una manera, ¿no?, de el darse cuenta. ¿Qué es el darse cuenta? Yo siempre me imagino como una habitación, una película en blanco y negro, una habitación, por ejemplo, con objetos, ¿no?, estatuas, con un velo, ¿no?, con un paño fino. Entonces, cuando tú entras no ves nada. Según vas desvelando, ¿no?, pues tú vas viendo también. Al principio a lo mejor crees que incluso que estás viendo belleza pura, ¿no? Y porque la verdad es así, ¿no? Tú la coges y dices, ¡ah! Tengo el tesoro, tengo la verdad, se ha revelado. Pero luego eso quema, la verdad quema. Ujú. Quema para ti y quema para el resto. Ya es lo que hacemos con la patata caliente de la verdad. O algo así diría. Descubrir ciertas verdades es doloroso, claro, ¿no? Porque se desvela Mucho. el misterio. ¿Me dejáis que ponga los Por fragmentos que favor. tengo preparado? Son pequeños 4 cortes del final de una película que muchos conocerán, que es el show de Truman, que al que no lo haya visto, que pare un poquito, ¿no? Porque es el mayor spoiler que uno puede hacer en estos fragmentos, ¿eh? O sea, si alguien la quiere ver, que no vea estos fragmentos, que cambie y luego vuelva. A ver, Hay que es verla. la Sí, película sí, sí. de la... Sí. Entonces, toda una vida que es pura apariencia, pura mentira, es desvelado al final, ¿no? Entonces, tenemos el primer corte en el que aparece el desvelado.
Bueno, estábamos comentando aquí, mientras se veía la imagen, la dureza de descubrir la verdad, ¿no? Sí. Sí, Ah. manejada en la película con una sutileza bestial, ¿no? Tú te acercas como algo, ¿no? Que de repente descubres y ¿no? Que hay una mezcla, ¿no? Entre sorpresa, admiración, pero Además que verdaderamente es el contraste que juega con ese hombre que se ha está con el aire desquebrajado. diciendo soy libre, Claro. por fin con el aire dándole en la Sí. cara esa, y de repente descubre que todo es un decorado. Fíjate que, bueno, fijaos todos, cuando estaba preparando un poco la verdad desde la neurobiología, que hay varias que ya os contaré, yo me he ido a la verdad profunda como yo la entiendo, ¿no? No desde solo de la neurobiología, sino desde el camino transitado, de las experiencias vividas y de la formación, ¿no? Y yo creo que hay 4 patas esenciales para esa verdad profunda de cada uno. Para mí, una tiene que ver con la regulación emocional. Una persona altamente estresada, con un nivel de estrés horrible, siempre se está reafirmando en sus creencias. No es capaz de buscar, de investigar, de tener curiosidad por nada más. Creo además que necesita el silencio, el profundo silencio, que no solo, me ha encantado que Carlos lo haya dicho, que no solo sirve para recogernos, para meternos hacia adentro, sino que en el cerebro conecta las nuevas vías, las nuevas sinapsis. Además, hay algo maravilloso. Recordad que he hablado muchas veces de la plasticidad del cerebro, de la capacidad, si nos lo proponemos, como decía don Santiago Ramón y Cajal, de nuevas vías cerebrales. No, es que el silencio, además, se ha visto que se pueden crear pequeñas nuevas neuronas, la neurogénesis, en la zona de la que hemos hablado otra vez, es el hipocampo, la memoria. Empezamos a recordar de verdad. Necesitamos, son las 4 patas para mí. ¿Llevas ya cuáles? 2. 2. La metacognición. La metacognición es entender que no somos lo que pensamos, que nuestros pensamientos no somos yo. A mí me parece que pensar sobre lo que pensamos es maravilloso. Y la 4, que para mí es esencial, no hay verdad sin propia experiencia. La escritura reflexiva, la meditación, la oración. Pero yo, o sea, ya no solo como neurobióloga, como persona, necesito estas 4 patas que para mí van absolutamente unidas para llegar a la verdad profunda. Para que cuando me dé cuenta de que algo estoy equivocada, no quiebre como Truman, ¿no? Sí, mira, vamos a ver la siguiente, porque a ver qué Vale. le pasa, ¿no? Ya se ha dado cuenta de esto. Vamos a ver el siguiente trozo. Truman, te escucho. Bueno, es muy breve. Vamos a ver el siguiente, porque es que, claro, aquí esa voz que sale de las nubes está muy simbólico, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? Me está hablando el creador aquí, ¿no? Vamos a ver el siguiente porque hay un diálogo, yo creo que tremendo. Nada era real. Tú eres real. Por eso valía la pena verte. Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo, tú no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo. Nunca has tenido una cámara en mi cerebro. Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte. Hagan juego. Ay, madre mía, es que pone los pelos de punta a estas cosas porque creo que la verdad o la búsqueda de la verdad tiene que ver mucho, ¿no? con la deslealtad a otras verdades que tú has ido adquiriendo en la vida, Ajá. ¿no? Y el cómo te desapegas, ¿no? de esas lealtades. Yo, si me permitís, os lo traduzco un poco en poesía así muy cortita, Encantado, sí, sí. porque es que, a ver si puedo, creo que me he roto el... Claro, yo digo en Aleteia,
¿Cómo presentarte al otro si es precisamente la búsqueda de la letella la que te va despojando con estupor de tu identidad, de todo lo que alguna vez creíste ser y no era más que una ilusión? Una herencia maldita, un juicio equivocado y una lealtad abrumadora. ¿Cómo presentarme al mundo si con cada letra, con cada palabra y cada verso escrito arranco capas de mi piel hasta llegar al esqueleto en el que me he convertido? La verdad da miedo, la muerte y la vida terror. Y sin embargo siento que con cada nueva criatura publicada renace en mí la esperanza de la creación. El otro siempre te va a decir, ¿no?, que esa otra realidad, ¿no?, esa verdad tuya, pues que al final no va a tener, ¿no?, que no va a ser ni mejor ni peor que la que el creador te ha proporcionado. Pero ahí está, ¿no?, tu trabajo de saber quién eres tú, tu identidad, ¿no?, realmente es la tuya. Eso es un proceso muy interno, ¿no?, de saber quién eres en realidad. Y a veces da un poco miedo y a veces es feo, lo que eres. No, porque el otro también muchas Podría veces... unir ahí esa otra frase del Evangelio que es la verdad os hará libres, Mm, porque accedes a una verdad que es dolorosa, pero es la verdad, ¿no? Así La que sí. verdad te hace libre y luego tienes que gestionar cómo manifiestas también esa verdad, porque, a ver, yo entiendo que la verdad la encuentras en el silencio y en procesos muy íntimos y muy solitarios, ¿no?, un poco ermitaños. Pero luego tú estás en una realidad, tú te relacionas con la gente, ¿no? Tiene que haber un diálogo, tiene que haber una manifestación. Incluso esa verdad la tienes que poner como, no al servicio, pero bueno, le tienes que dar ese De valor algún modo sí, sí. comunitario, colectivo, que pudiera tener. Porque si todos indagáramos un poco más, ¿no?, dentro de nosotros mismos y fuéramos capaces, ¿no?, de ponerlo en común y decir, mira, pues no somos tan diferentes unos de otros, o No puede ser que en el momento que eso se manifiesta, tú manifiestas esa verdad, ya es un servicio. es un Eso servicio, mismo, claro, y claro, le haces libre al no lo otro dejas también. oculto, lo dejas brotar de alguna manera, Y al ¿no? otro lo haces libre para elegir. Yo, por ejemplo, he estado en relaciones en las que el ocultamiento de una verdad a mí no me hacía libre para decidir Claro, sobre lo que yo quería en esa realidad. que Era esto, como él, ¿no? Él no era libre de decidir en una realidad que le habían, que esto es clave en las relaciones no le había, humanas, ¿no? claro, no le habían contado que ese mundo era creado. No era libre, evidentemente, para decir quiero irme fuera o quiero quedarme dentro. A lo mejor no sabemos cómo termina la película. A lo Bueno, mejor hay dice, una lo de última fuera no me escena. gusta, me quedo aquí porque ya lo conozco. Hay una última escena que pondremos ahora cuando ven Claro, qué hace este hombre. No puedes irte, tienes miedo, ¿qué es ¿no? más? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo? ¿Qué haríamos nosotros Eso o digo yo. nosotras? Bueno, ¿qué hacemos de hecho? Ay, Porque yo creo eso, que no, ¿qué no al estilo de hacemos? la película, pero esa Claro. realidad nos la encontramos más de una vez en la vida y tenemos Ujú, que decidir. ¿Qué ujú. hago? Yo creo que va, íntimamente ligado, ¿no? La verdad, la libertad, la mía, la del otro, la decisión, y eso te lleva a la felicidad. O sea, es como una, ¿no?, como un camino de espinas y rosas, ¿no? O de- Te veo pensativo, Carlos. No, bien, es que me parece todo estupendo y además muy, muy, muy profundo y muy interesante. Yo no sé si deberíamos concretar un poco más sí. o no, no lo sé, ¿no? Si, Hombre, si partimos de lo que nos ha sugerido aquí los fragmentos y lo que nos has dicho tú también, y también ha salido, parece que se va concretando más que en la búsqueda científica de la verdad y tal, que es un campo muy interesante, en el mundo que es el nuestro mundo de los humanos y las relaciones y la puesta en juego de lo que somos, ¿no? Yo creo que es más, nos toca más de cerca la experiencia, ¿no? Ujú, Cotidiana, en las relaciones humanas, claro. en el ocultamiento de la verdad. Además, en un mundo en el que vivimos que no sabemos distinguir nada de lo verdadero de lo falso. pero ahí Que, apuntaría lo que Laura ha comentado al comienzo, ¿no? De que ella tenía ciertas dudas y yo también, de que, bueno, pues realmente a nosotros nos estemos muy interesados por conocer la verdad. Por la verdad profunda y no digamos ya otras verdades menos profundas, ¿no? Es decir, que es verdad que nuestro corazón busca la verdad, pero también es verdad que hay mucho miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos compromete, es muy exigente. Y una de las cosas que nos exige, lo habéis estado apuntando antes, es el desprendernos de toda ese personaje que nos hemos creado, nos han creado de cara a nosotros mismos y de cara a los demás.
un personaje que nos hace difícilmente respirar, ¿eh? Y no ser libres, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay una ambigüedad, ¿no? Sí, sí, queremos todos la verdad, bueno, de boquilla. En la realidad, de hecho, pues no. Es más, incluso cuando vemos una persona, diríamos que auténtica, una persona que es sincera consigo misma, que se muestra como tal, como mínimo nos choca, incluso Puede hasta ser podemos, molesta. puede ser molesta. Sí. O sea, entonces, claro, pues yo creo que habría que empezar un poco a reconocer que la verdad es algo como el bien e incluso como la belleza, y en último término como Dios, ante los cuales nosotros pues, nos ponemos muy estupendos, decimos que sí, ¿cómo vamos a decir que no? Pero es, yo creo, más, como ya digo, de boquilla. Luego tenemos nuestras verdades y hacemos nuestros cambalaches personales. Interpretamos nuestro papel en este teatro, ¿no? Que nos hemos... Claro, Sí. claro. Es que, Y está bien, es Si decir, no, hay que hacerlo, yo claro. Es que creo si que es un no... teatro. No, es Sí. que es un teatro. Lo único que nosotros creemos que el personaje que representamos es nuestro yo. Es la verdad. Es nuestro yo. es el claro. yo. Este es el problema. Y sobre todo porque hacerse preguntas que te hacen meterte hacia adentro, que te hacen preguntarte por qué, quién soy, qué hago aquí, qué quiero hacer con mi vida, cuál es mi propósito. Eso es lo que os he dicho, genera tanta incertidumbre al cerebro que lo que quiere es que no hagas eso. Gastamos mucha energía y además le estresamos sobremanera. Por eso la atención es tan complicada, porque la atención es me siento aquí o me tumbo aquí o me pongo ahí y me centro en lo que ocurre ahora mismo, sin nada del pasado ni nada del futuro. El aquí ahora, que ahora lo están manoseando muchísimo, a los que llevamos muchos años estudiándolo nos molesta un poco cuando ya... No, es El que que el manosean que no... el aquí y ahora, Ah, es que ahora ya sale en todos los lados, ¿no? Y todo el mundo, no, es que estar aquí ahora. no se convierte en Es, una muletilla más que en sí, una realidad, ¿no? y Así. yo, a veces cuando lo dicen en alguna peli y tal, no sé qué, o incluso mis amigas, a veces me dicen, como dice Carol, hay que estar aquí ahora, ¿no? Y yo, Y dice, ya No me lo banalices, está no me saliendo lo tú y yo, pero no me banalices. lo... Claro, porque eso es algo tan profundo como estar escuchándote y escuchando al otro. La escucha es el regalo mayor que alguien puede hacer a otra persona y no va envuelto en envoltorios. Recordad que el tiempo nunca vuelve y la escucha significa atención y significa que tu cerebro empieza a gastar mucha energía y implica que tu amígdala, que la encanta la ira, el enojo y el estar alterada, se acalla y se acalla de verdad y que tus circuitos se centran en el otro. Creo que si alguien tiene la sabiduría de tener algo de verdad, el mayor ejercicio maravilloso que puede hacer con los demás es intentar que ellos encuentren la suya, porque os recuerdo que la verdad depende de cómo somos, no de lo que es. Y yo en eso estoy absolutamente convencida. De cómo somos nosotros y no de lo Vale, que es. sí, mira, vamos a Pero- ver Hamed, ¿vale? Hamed ahora es la peli del Hamlet, año sí, por antonomasia. no la he visto. Todo el mundo va con muchas expectativas de que es maravillosa. Y por tanto, a ti te tiene que gustar por narices, pues si no es un poco raro, Bueno, ya lo ¿vale? típico, llegas Ya y lo dices, vaya típico. bodrio. Bueno, bodrio no, pero... Es bella, ¿no? Es la belleza. Yo voy a ir a verla la segunda vez. Ah, sí. Pero si a alguien va y no le gusta, se empieza a hacer preguntas, pues si es una mierda, pero ¿qué habrán dicho? Pero si mira a los actores, pero si es que no veo verdad en sus expresiones. Y llega el otro, bueno, qué espectáculo, van a ser Oscar seguro, van a ser... Claro, pero eso no quita que la peli siga siendo lo que es. Exacto, O sea, yo hay la un juicio verdad de es, valor y ahí está la claro, pues peli. esa es a donde yo quería llegar. La película es la misma, pero a mi juicio, para mi verdad es maravillosa y para la verdad del otro es un auténtico bodrio. ¿Por qué? Porque igual no se ajusta a lo que cree, a lo que piensa, Claro, sí, al sí, sí, grupo sí. que pertenece, a su cultura, a sus apegos, a sus ancestros. Pero ahí ya entra lo que llamamos juicios de valor, ¿no? No entra el no comprender al otro. Claro, pero es un juicio de valor ciego, ¿no? O sea, Sí, en el que yo no sí, me he un cegado. juicio de... Sí, me he cegado, Que vale. discutimos a veces tontamente. Que decir, mira, pues si a ti te ha gustado y tú me explicas que yo te puedo entender, aunque a mí no me guste. Yo cuando tú sabes que es la belleza, ¿no? Que yo creo que la belleza y la Sí, verdad están... En clase, cuando yo tengo que explicar sí. estética, Carlos, en primero de bachillerato, yo siempre les pido que pongan un ejemplo de algo que para ellos es bello. Y esa pasa por tu Entonces yo filtro. digo, mira, el ejercicio que tenemos que hacer el resto de la clase, porque ellos lo tienen que exponer en público,
¿no? Y alguno pues me ha gustado muchas veces porque pone una cara llena de arrugas y que aparentemente no es bella, pero es que es su abuela. Y para él es Entonces lo ellos más bello explican del por qué hay mundo. belleza ahí. Y entonces yo digo, mira, yo que no es mi abuela, veo esa cara y de entrada no me resulta bella. Si entendemos por bello, una tía guapísima y tal. El aspecto físico, el Claro, exterior, nuestra carcasa. pero yo tengo que entender lo que tú me estás diciendo y comprender que para ti es bello. Si no puedo hacer eso, estamos apañados. ¿O no? Ujú. ¿No? Quiero decir que... Por eso la belleza subjetiva, una Pero a la vez fiesta. intersubjetiva, es decir, yo puedo Claro, comprenderte. es que esas son partes de las verdades de la neurobiología. En neurobiología hay 3 verdades básicas. La subjetiva, la que se acerca a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo estimo. La intersubjetiva, la que piensa el grupo donde yo me manejo y que a veces impide para que tú no seas distinto, para que no te tachen de diferente y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú piensas internamente. Un grupo de chicos que va a beber y uno no bebe y solo bebe por seguir al grupo y no ser Ujú. rechazado. Esa es la intersubjetiva. Y luego está la científica, que también es medible, es decir, lo que hemos medido, lo que más sé, en niveles de cortisol, por ejemplo, en niños, pues van a depender de sus estados emocionales y de su periodo educativo, por ejemplo. Todas las verdades en neurobiología, que son la subjetiva, intersubjetiva y científica, son medibles y modificables. Todas. Interdependientes entre sí todas, sí. Sí, Sí. como casi todos nosotros, si quisiéramos o debiéramos. Bueno, queremos saber qué pasa. ¿No? En el final. ¿Qué hace? Vamos a verlo, ¿no? Ya que está. Venga, Yo vamos. sigo diciendo que no, Vamos. no lo vean los que no quieran spoiler, Que pero no hay lo que ver vean, claro, porque es en un qué queda la final. cosa. Vamos a verlo. Di algo, maldita sea. Estás en la televisión. En directo ante todo el mundo. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí. Buenos días, buenas tardes y buenas Magnífico. noches. Qué Buenos días, buenas elegancia tardes, dice. buenas noches. Estupendo. Ahí te Adiós. quedas. Y la cara que pone el otro, ¿verdad? Es muy curioso, ¿no? No sabemos lo que pasa detrás de esa puerta. Claro. O sea, es Y la además es segunda oscura, parte. y La además es segunda oscura, se mete parte. en la oscuridad. Claro. Te que... ¿No? ¿Cómo manejó, ¿no? Su nuevo mundo. O Sí. cómo... Empieza es un salir de la caverna. Algunos dicen que es como lo de Platón, Claro. ¿no? Es que Pensar para sí, salir de la claro, caverna. es un poco nuestro programa, Sí, sí, sí. claro. Sales del engaño, pero claro, empieza una aventura que Una nueva también puede ser aventura con dolorosa. otras luces, con otras sombras, con otras verdades y con Hay otras una cosa que le falsedades, dice ¿no? el O sea, creador del programa no... que es Y se verdad. lo Dice, dice él. fuera te vas a No va a encontrar las ser... mismas mentiras Claro. que aquí. Y en eso Bueno, tienes razón. O no, ¿no? no lo sabemos. claro, no lo Yo sabemos. es que Bueno, la curiosidad juega un poco con la incertidumbre y creo que debemos ponernos Que no le dosis gusta el de... cerebro, has dicho. Exacto, pero debemos ponernos dosis de incertidumbres para avanzar, para no permanecer estáticos en nuestra verdad como verdad absoluta. Pero para eso yo creo que retomo lo que dice Carlos, hay que, Sí. bueno, y lo que habéis dicho, el sino prestar atención, aprender a prestar atención porque la propia realidad es más lo que oculta que lo que muestra, Ujú. Claro. ¿no? Y entonces ya te está metiendo ella misma en la incertidumbre. Sí, O sea, vivimos sí. en la incertidumbre porque Sí. lo que vivimos, lo que vemos y lo percibimos es mucho menos que lo que no percibimos, ¿no? Sí. Con lo cual es una aventura continua. A mí me parece apasionante. Lo que pasa es que Sí. Yo cuando el programa, claro, es tan ambicioso el tema de la verdad, yo, Sí. ¿cómo se puede enfocar? Y yo lo enfocaba, antes de venir aquí, desde la mecánica cuántica. Es decir, hasta qué punto los desarrollos de la mecánica cuántica nos exigen en filosofía y en ciencia a extraer conclusiones, ¿no? Ajá. Tú, por ejemplo, lo que comentabas, en último lugar, bueno, pues la experiencia de la doble ranura que nos permite saber ya con absoluta seguridad que el observador modifica la realidad. Claro, esto tiene unas consecuencias tremendas a la hora de la verdad y a la hora de Sí. entorno metafísica. Es decir, no es una realidad que está ahí, la película no está ahí y yo la veo y a ver qué pasa, sino que la película es recreada en la medida en que es vista. Y en la medida en que muchos la ven, es recreada tantas veces como personas que ven la película. O dicho en otros términos, no hay una realidad en sí,
sino que hay una realidad que es creada por el ser humano, ¿no? Ujú. Entonces, esto en términos de verdad es muy importante, ¿no? No hay una verdad objetiva, estática, que Y está única. ahí, única, Ujú. que nosotros pues tenemos que ir ahí con todos los esfuerzos a ver si podemos atisbar algo de ella, ¿no? No, la cosa no va por ahí, o sea, la ciencia no va por ahí. Y yo entiendo que la filosofía todavía no va por ahí, pero irá. Así como se habla de una biología cuántica, como se habla de un sistemas informáticos ya cuánticos, como se habla de una medicina cuántica, yo creo que es necesario Filosofía una cuántica. filosofía cuántica. Es decir, un cambio de paradigma total de la filosofía, Y de la total, Carlos, ahora que ciencia. tienes y de tiempo, la por favor, ciencia. escríbenos un libro que se titule Filosofía cuántica. Bueno, la Y- ciencia humanista está teniendo cada vez, lo que pasa es que nos tachan un poco de locos, ¿no? Cuando tú das alguna Claro. charla o una conferencia donde unes ciencia y humanismo y si ya unes espiritualidad, no es que te den tortas, es que hay gente que se levanta, otra que te aplaude, que te abraza. Bueno, pero Pero habrá yo creo todavía que, materialistas así que no crean que claro, pero o ya hay espiritualistas que no sé, pero neurocientíficos y gente que de verdad está intentando unir esto que jamás se debería haber desunido. Claro. Los antiguos griegos miraban todas las disciplinas. Tú cuando no tocabas una disciplina exclusivamente, pues te decían que eras un mediocre porque no sabías, eso me lo han dicho a mí, o sea que lo hablo de voz propia. Y yo le decía, no, es que yo necesito seguir avanzando. No me quiero quedar solo con lo que me ha contado la psicología y la biología. porque Y yo tengo que la mentalidad seguir. griega era orgánica, todo tenía. Entonces, nosotros hemos troceado todo Es de tal manera que integral, al es final. holística. O Sí, sea, dices, es como si un médico, tú vas y le dices, me duele el ojo, pero no te pregunta por unos dolores de cabeza extremos que has tenido, por un estrés que has padecido y tu tensión ocular es precisamente de eso. Tomes esas gotas. Necesitamos ciencia que vea a la persona, no que vea cada objeto. sí, Y necesitamos humanizar la ciencia. Yo estoy integrarlo convencida todo. de eso. Yo te he visto antes de las queriendo decir, estamos aquí hablando y ¿Quería no. decir algo? Sí, Sobre la verdad, de todo esto imagínate. que O estamos sea, hablando, cuántico, en fin, no, nos estáis diciendo estamos cosas yendo muy interesantes, ¿no? Sobre todo me quedo un poco con el tema de la sorpresa, ¿no? Yo es que como siempre que hablamos de verdad, a lo mejor también por un poco por deformación mía de cómo soy yo, o que los poetas somos como un poquito más Hacia adentro. hacia adentro. Yo creo que el dedo siempre tiene que ser así, ¿no? Que lo que yo veo de falso en el otro es porque alguna verdad me estará contando de mí. O sea, hay algo que siempre se Ya revierte dicen que cuando señalas a hay tu tres dedos propio que te ser. señalan a ti, ¿no? Pues Sí, Claro. sí, es cierto. Claro, Además ¿no? es Como verdad. es devuelve así. todo eso que tú estás viviendo, esa realidad que no sabemos si es verdadera, objetiva, no objetiva. A mí, o por lo menos lo que procuro es que me esté diciendo algo. Entonces es ahí cuando yo voy hacia adentro y digo, bueno, ¿qué verdad me está, o qué verdad, o qué falsedad está intentando descubrir o desvelar eso que yo estoy viviendo con el otro? Por eso hablábamos, ¿no? Claro que es necesario el diálogo, claro que es necesario la comprensión, el ponerte en el lugar, en ese juego, ¿no? En esa relación con el otro y con la otra persona, es cuando tú vas descubriendo. Y luego también, por ejemplo, el tema de la sorpresa. Yo no dejo de sorprenderme de mí misma. Yo siempre digo, nunca digas de este agua no beberé porque automáticamente tendrás sed. Que en la vida entera Claro. tienes que sorprenderte de tus propias actitudes, de decir, yo esto que lo daba por cierto, mírame ahora, ¿no? En este... Entonces, eso tiene que ver también como con la sinceridad contigo mismo, con la, no sabría, como con la sinceridad, la humildad también, creo que tiene mucho que ver con la verdad, ¿no? Con el decir, ya está, la desnudez, la humildad, tiene que ver con eso. Y me ha gustado mucho también algo que ha apuntado la compañera, el tema de, yo no te voy a decir cuál es la verdad, pero quizá, dado que entiendo, creo, que mi proceso de vida, ¿no? Ha sido esa búsqueda, ¿no? ¿no? Del desvelar, pues quizá pueda ayudar a otros a descubrir su verdad, que no sabemos cuál es, porque es Exacto. muy compleja. Yo no te voy a decir cuál, porque mi verdad será diferente a la... Exacto. Pero esos procesos, en mi caso, yo me dedico, ¿no? a procesos creativos y a través del arte, que esa persona pueda tener sus momentos de silencio, sus momentos de intimidad, sus momentos de relación con el otro y con la otra, para ir descubriendo esa verdad, para ir desvelándola, porque es que la verdad está ahí, no es que emerja o de repente sea algo, ¿no? Nuevo, no, está ahí. Entonces, vamos a ir. La podemos desvelar según la física cuántica, a lo mejor tenemos como diferentes, ¿no? Planos, dimensiones, etcétera, que ahí Sí. ya te metes, ¿no? En un juego de decir, bueno, ¿dónde está la verdad? A lo mejor está
Esto también habla de planos, ¿no? De romper un plano, ¿no? Un mundo y entrar en otro. Es que te pierdes, como dice Carlos. Aquí un programa no nos da. No, Fede, no, no, un no. programa no nos da En para hablar del más allá, del más acá, segunda parte, no del entiendo que son desvelar. temas muy difíciles para abordar en un solo programa. Alguno me lo ha dicho y Claro, dice, es que pues, es muy es de, como muy, muy, ¿no? pero bueno, hay Es que hacerlo. genial. No sé Y es qué- genial hacerse preguntas. Es Sí. decir, si al Claro, menos un espectador o espectadora se empieza a preguntar cosas, claro. eso hace que empiece a profundizar en sí mismo o en sí misma. Y ese camino es el más complejo. Yo creo que Carlos sí que me ha oído alguna vez, cuando en alguna charla, taller o en curso, yo siempre digo que el camino más difícil no es, como decía Julio Verne, no era ni al centro del universo, perdón, era De la Tierra. al centro de la Tierra ni a los confines del universo, sino a lo profundo de ti Sí, mismo, ¿vale? Porque el autoconocimiento exige ser muy crítico y aparecer, como decía Laura, cosas que no te gustan y darte cuenta de que actúas o actuabas, pero como no va contigo, no era tu forma de... Pero lo maravilloso de ese proceso es el darte cuenta. Yo creo que Ujú, el darte cuenta de ayuda en el Ujú. avance. Pero si nos quedamos en el estrés, en la angustia, en el porque soy así, yo detesto esa frase, yo soy así, y me la decían, profe, yo soy así, no voy a cambiar, de lo que tú digas, no va a cambiar. Ya hablaré yo, hombre, que se ha cambiado. Algunos, entonces claro que podemos cambiar, pero eso necesita propósito para hacerlo. ujú. Es que me hace gracia porque justo de eso he hablado esta mañana en clase, ¿no? Así, Clase al segundo de la ESO de valores, ¿no? yo Porque soy estábamos ahí así, me vas a intentando cambiar conocer. tú. Digo, no me vale que digas que yo soy así, ¿No? porque es que es la excusa, que yo tengo mal genio y punto. Bueno, bueno, perdona. Algo habrá que hacer con esas emociones. Que, en fin. Pero hay que recordar a don Santiago Ramón y Cajal que todo el mundo puede ser escultor de su propio cerebro si se lo propone. Ahí está. Es decir, tiene que estar el propósito. Si Ujú. no hay propósito, no hay cambio. En ningún aspecto de la vida. Bueno, es mi Sí, pero el opinión. No, propósito no, también es claro. algo que se entrena, que tú Claro, puedes claro, ayudar a otra claro, persona claro, a claro. entrenar, ¿no? Esa apertura, a quitar la Claro, claro. rigidez, a que sea más flexible. Es algo que también incluso se aprende, aunque pases miedo, ¿no? Porque yo con mis alumnos, alumnas, es como, Yo no puedo, yo no sé, yo no, el papel en blanco, no puedo". Claro que puedes, solamente es Claro. permitirte el momento, el espacio para decir, yo sí puedo y a ver lo que me encuentro Claro, en es que todo si no este te identificas proceso. con tu ser únicamente reactivo Claro. y esa no es tu verdad al final, porque esa Claro. verdad está abierta a La que tú... escritura reflexiva Mm. Sí, o no reflexiva, dependiendo del momento, el levantarte por las mañanas y yo siempre digo cuaderno maravilloso porque yo soy muy pesada en los cuadernos y esto me lo ha oído todo el mundo. Escribir sin más lo que sale durante 3, Sí. 4 minutos y no leerlo, pero habituarte así reorganiza las estructuras cerebrales de una forma absolutamente maravillosa Ujú. y te ayudan a que en algún momento harás tu escritura reflexiva. Pero a veces es solo, ¿qué necesito? ¿Qué me pasa? Cuando lo escribimos, se pierde esa grandiosidad que le damos, por ejemplo, a un problema, a un hecho, a lo que me ha Ujú. pasado. Y al concretarla escribiendo, tú ya te ves más capaz de ponerle soluciones. Ujú. Pero eso también es práctica, es decir, no es el primer día que escribes, aquello se hace doy fe, chiquitito. pero doy fe por experiencia, porque a mí cuando yo tenía 14 años, 14, me invitaron a hacerlo, a empezar a escribir y lo Es, empecé a hacer. es Tengo todos mis cuadernos maravilloso, guardados y aquello me ayudó muchísimo. O sea, muchísimo. Ujú. porque de alguna manera te sacas de ti y te lo pones como un espejo, ¿no? Es un Claro. espejo. Y yo ahora leo lo que escribí hace 40 años. Claro. Digo, madre mía. Y sobre todo aquello que veías tan enorme, tan grande, tan disperso, al concretarlo, eres capaz de verlo desde todos los puntos de vista. Tengo un problema. Venga, pero escríbele, es enorme. Vale, pero escríbele, que no se va a poder hacer nada. Y tú mismo, Ujú. cuando lo escribes, empiezas a ver soluciones. Elige una. ¿Cómo? Elige una con la que puedes empezar ahora mismo. ¿Pero qué estás diciendo? Una. Que a lo mejor esa una es, pues, intentar descansar mejor todas las noches. ¿No? Veremos cómo, ¿no? A lo mejor una es disfruta de un café o de un té o de una infusión cada día. Ponte metas pequeñas que vayan agrandando tu gratitud. Hay que agradecer siempre, siempre, siempre todo. Y que vaya haciendo que tu cerebro se recoloque cual cubo de Rubik.
Que no es fácil, ¿eh? Nada El fácil. cubo. No, no es fácil. A mí a veces no me cuadra ningún color, Normalmente ya se- te lo digo, pero yo Sale. intento. Normalmente solemos volver a la misma verdad, al punto de Sí, partida y dices, claro. estoy aquí otra vez. Que estaba... Vuelvo a sentir esto como verdadero. Bueno, pues me hace Vale, gracia pero porque hemos dices lo que recorrido yo un camino. escribí, ¿no? Cuando tenía 13, 14, ¿no? Si hacíamos una línea del tiempo con todas nuestras verdades, ¿no? Las que nos han ido sosteniendo, ¿no? Podríamos hacer ahí un Son una collage obra de arte, maravilloso, sí. una línea del tiempo, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuántas veces volví a la misma verdad y tuve que volver a recorrer Sí, ese sí. camino? Yo creo que nos vamos a morir sin verdaderamente llegar a... O sea, en el sentido de que es algo que nunca termina. O sea, y luego también la meta que tú te pongas en ese propósito. Claro, ¿Hasta dónde claro. quiero yo Nos podremos llevar una rascar, gran avanzar sorpresa en ya, mi pero- verdad, ¿no? ¿Hasta dónde, no? El propósito. Bueno, yo tengo que presentar 4 libros, que lo voy a hacer rápido, para que también, porque me gustaría que enseñaras el tuyo en la cámara Ay, sí. o sea, primero presento yo estos 4 y luego tú nos enseñas el Vale, tuyo, yo os leo un que lo- último poemita sobre la verdad. que lo veamos Ay, y hacemos esta última ronda. Voy rápido porque, bueno, hay un autor que hoy no, el otro día salió muchísimo. Tú llevas algo preparado, pero eso es para el final, ¿no? Sí. No, eso no. Bueno, el primero lo tenemos ahí, sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, de Nietzsche. Es un artículo muy breve que él escribió de juventud, en el que ya aviso, ¿no? Que esto es una da la vuelta y le pega un manotazo al concepto de verdad clásico y tradicional, para decir que todo es una construcción y que todo es bueno, un invento humano. Y bueno, en realidad ese bofetón yo creo que venía bien, cuando tenemos como seguridades demasiado fabricadas y esto es lo que tú decías, ¿no? Esto es y punto. Y entonces, bueno, Nietzsche ahí en su juventud ya metió el dedo ahí. Se puede no estar de acuerdo, pero creo que es muy interesante enfrentarnos a ese texto. El segundo es, al revés, sobre la certeza. Advierto que este libro, si alguien dice, ay, pues le voy a echar un vistazo, son libros finitos todos, no son gordos. Es un libro más bien lógico, más bien técnico, o sea, que no es un libro de lectura, es decir, me voy a poner a leer. Hay que leerlo en pequeñas dosis, luego pues cerrar y leer otro día otro parrafito, porque Wittgenstein es un hombre lógico, ¿no? Que va dando pasos para entender a fondo en qué consiste la certeza. Bueno, habría que haber explicado lo que es la certeza, lo que es la evidencia, lo que es, bueno, todo esto, pero nada. Bueno, pues este libro, pues alguien quiere tener el conocimiento de la certeza lógica, que es la especialidad de Wittgenstein. Luego hay otro, cambio totalmente de tercio. Bueno, no, este de Esquirol, que es la resistencia íntima, sí, bueno, se cambia porque es una visión de la verdad mucho más vinculada con la experiencia existencial, ¿no? Que yo creo que va más en la línea de lo que hemos hablado de lo hoy, que hemos hablado. ¿no? Es una confrontación con el todo de mi propia experiencia, Ujú. y el descubrimiento de la verdad en el mundo que vivo y las relaciones que me constituyen. A mí me ha parecido un libro muy interesante, ¿no? La resistencia íntima, ¿no? Esa, en fin, y hay otro Qué bueno. que no está en la carátula, se ve que no lo he enviado, pero bueno, lo digo de palabra porque ya nos lo aconsejó un día Carlos en otro programa, que es una novela, que es 1984 de Orwell, ¿no? Sí. Que hay un ministerio ahí que tiene irónicamente el nombre de Ministerio de la Verdad cuando su misión es cambiar toda la historia, ¿no? Ese libro. Qué Cambiar bueno. los periódicos, cambiar para que sea distinto a lo que fue, ¿no? Entonces, bueno, pues esa novela recomiendo, ¿no? Que se vuelva a leer, el que la haya leído y el que no, pues que la lea. 1984 de George Orwell. Entonces doy la Qué palabra a bien. Laura Ay, bueno. para que nos Sí, enseñes. bueno, para en que la os lo enseñe. pantalla no se Bueno, muestra, sí. mira, ahí se te ve, mira, sí. se ve aquí. Ah, Bueno, ahí, en Aleteia. ese. Sí. Bueno, en realidad es como un poco el cuarto de cuando yo empecé a escribir. Yo creo que Aleteia es como un poco esa, ¿no? No esa conclusión, pero sí que cierra un ciclo, ¿no? De esa búsqueda, ¿no? De lo que llamamos, ¿no? La verdad, la certeza. Y os voy a leer un pequeño poema que habla precisamente de que, bueno, pues que no tengo muchas certezas, ¿eh? Yo sigo buscando la verdad, pero es muy complicado. Entonces dice, ¿cuándo uno se perdona? ¿Cuándo dejas de hacer contorsionismos para clavarte un puñal por la espalda? ¿Cuándo te cansas de lanzar preguntas al aire con obstinado mal tino porque siempre pasa de largo y no contesta? ¿Cuándo voy a llenar de una vez por todas mi vida de afirmaciones y certezas? No parece que sea hoy, quizá mañana cuando de nuevo amanezca. Seguimos toda la vida buscando, ¿no? Bellísimo. Muy bien. Qué bonito. Ujú. Sí, sí. El ser, qué es ser Muy bien. cierto y qué no es ser cierto. Bellísimo. Bueno, ¿qué nos decís para terminar? Una palabra Yo última. tengo aquí pues. una frase que me ha encantado y que la quiero leer y para que no es de Max Planck, un físico. Cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian.
Ahí lo dejo. Igual hay que cambiarse de gafas. Yo lo he dicho muchas veces. Yo quiero acabar con algo que sabéis que me preocupa mucho, juventud y adolescencia. El cerebro conforma su verdad con aquello que más presta atención y desgraciadamente ellos lo que más prestan atención es al scroll, a las pantallas y a todo lo que se envían en sus mensajes. Esa va a ser su verdad y por tanto tenemos la obligación, desde mi punto de vista, de cuidar la verdad que ellos reciben. Muchas gracias. Voy a tener que tocar el fin del programa con la bocina, que Yo no sé creo que con la sí. que hemos iniciado el programa. Y agradecer vuestra presencia, que no dejemos de buscar nunca. Es una Eso invitación es. a todos los espectadores, porque esto es una tarea que dura toda la vida. No sabemos lo que nos encontraremos cuando vayamos al otro lado, ¿no? Pero aquí estamos como en un entrenamiento continuo. Pues que no dejemos de buscar, la verdad, porque es algo que, aunque esté adormecida esa búsqueda y en la sociedad se esté apagando, nos constituye como seres humanos. Les invito a no dejar de hacerlo, a buscar sinceramente y a recuperar ese hambre que tal vez hayamos perdido. Y siempre tengo el recuerdo, porque el dolor y el sufrimiento son una escuela, también para la verdad, a todos aquellos enfermos que nos ven desde sus casas. Para ellos un especial saludo y a todos que la fuerza de Dios les acompañe. Hasta pronto.